El cultivo del café. Para cantar el jarabe, para eso, Este es un cafeto en producción, para eso me pinto yo, para cantar el jarabe. pero ¿qué hay detrás de este cultivo? ¿Cómo llega el café a nuestra taza? ¿Cómo se produce el café en México? La especie de café arábigo es la más importante en México, ya que se cultivan más de 600.000 hectáreas en nuestro país. Es un arbusto de entre 1.5 y 4 metros de altura, que por cosecha y dependiendo la variedad, puede dar entre 1.5 y 3 kilogramos de fruto al año. El fruto contiene 2 semillas recubiertas por una capa llamada pergamino. Voy para el cuartel, mis calzones blancos los voy a Semilleros. porque ya no tengo ni para comer si son los de encima. Los cafetales pueden renovarse mediante poda, que es la renovación del tejido vegetativo, o mediante la reposición de las plantas viejas o enfermas. Para esta reposición es necesario producir planta sana y de gran calidad que posteriormente será utilizada en las parcelas de cultivo. Todo esto comienza cuando seleccionamos nuestra semilla tomándola de plantas vigorosas y abundantes en ramas nuevas y frutos. Posteriormente, se corta el fruto de la planta, se extraerá la semilla y se despulpará a mano en pequeñas cantidades, dejándolas fermentar entre 24 y 36 horas, para después lavarlas y ponerlas a secar hasta que pierdan un 75% de humedad para su utilización. Dentro de un terreno plano, de fácil acceso y cercano a una fuente de agua, se elabora una mezcla de arena y tierra y se coloca en forma de camas. Posteriormente, se coloca un cobertizo que permita la entrada de luz en un 50% a 80 centímetros de altura. Debe hacerse entre los meses de marzo y mayo para aprovechar las condiciones climáticas. La evolución de la planta desde la siembra de la semilla recorre los siguientes estadios. Se le llama soldadito a la plántula de 50 a 60 días después de la germinación, que tiene talluelo, pero carece de hojas cotiledonales. El estadio de mariposa es después de los 70 días y aparecen las primeras hojas cotiledonales que se desprendieron del pergamino que las recubre. Se le da el nombre de pesetilla cuando tiene más de 90 días y aparecen las primeras hojas verdaderas, arriba de las hojas cotiledonales. Finalmente, llega la etapa llamada naranjito, donde la plántula tiene más de 120 días, 2 pares de hojas verdaderas y un par inferior de hojas cotiledonales. La siembra debe hacerse retirando gradualmente el tubo plástico hasta quitarlo por completo, evitando que se doble o quiebre la raíz principal. La planta posteriormente se aterrona y se fija bien al suelo blando del mismo hoyo. En ciertas circunstancias, es necesario utilizar árboles de sombra para proporcionar mayor humedad y reducir la temperatura de los cafetales, así como para evitar la erosión en lugares con mucha pendiente. En algunos lugares, asimismo, se utiliza el plátano como sombra temporal, ya que es de rápido crecimiento y proporciona gran cantidad de materia orgánica al descomponerse. Poda. La poda puede considerarse la actividad más importante en el cultivo del cafeto, ya que aplicada con inteligencia puede aumentar y regularizar la producción. Los cafetos que no se podan dan productos muy abundantes un año y escasos al siguiente. Esto se evita con las operaciones de poda, ya que eliminando las puntas o yemas nuevas, el flujo de savia que está dirigido hacia esos puntos se emplea en la formación de frutos y ramas para la producción subsiguiente. Una buena poda tiene 3 puntos clave. 1. Suprimir todas las partes inútiles de la planta. 2. Adaptar la forma de las plantas a las necesidades de cultivo. Y 3. Procurar la mayor y más constante producción. Se deben eliminar los retoños o renuevos de los troncos,
y retirar las ramas llamadas chupones, además de eliminar puntas que sobrepasen los 2 metros de altura, recordando que las plantas enfermas o muy viejas deberán marcarse para su posterior eliminación. La época de poda recomendada es entre los meses de febrero y abril. Fertilización. Los principales nutrientes que el cafeto requiere son nitrógeno, fósforo y potasio, además de elementos menores en otras proporciones. Algunos autores mencionan que cada hectárea de cafetos consume anualmente 1.039 kilogramos de fósforo, 5.191 kilogramos de potasio y 6.027 kilogramos de nitrógeno, más algunos elementos menores. Si los restituyéramos íntegramente, deberíamos hacerlo solo con fósforo y potasio, ya que el nitrógeno se recupera naturalmente en mayor proporción. Existen fórmulas específicas para fertilizar los cafetales y hay casas comerciales que elaboran un análisis de suelo y una mezcla nutritiva óptima para el cafetal en particular. Una mezcla promedio recomendada es 18-12-6 en los meses de marzo-abril para la primera fertilización y para la segunda 20-10-20, más elementos menores en los meses de septiembre-octubre, además de una aplicación de 18-46-0 a las plantas de resiembra en una dosis de 100 gramos por planta. En contraste, muchas personas aplican abonos orgánicos como excrementos de caprinos, ovinos y equinos, además de compostas o loplicompostas con la finalidad de enriquecer sus suelos y preparar la cosecha siguiente. Las fechas recomendadas para fertilizar son febrero y marzo en una primera etapa, junio y julio para la segunda, y si se desea, 1 o 2 meses previo a la cosecha, se puede aplicar una fertilización con potasio para incrementar la producción. Cosecha, julio para la segunda, y si se desea, 1 o 2 meses previo a la cosecha, se puede aplicar una fertilización con potasio para incrementar la producción. Cosecha. 3 o 4 días después de la formación de flores, estas comienzan a caer y quedan en su lugar los frutos que, 8 o 9 meses más tarde, deben ser cosechados. Es aquí también donde muchos de los cafeticultores terminan su labor y dejan su producto en manos expertas que lo transforman y lo llevan a muchas tazas en todo el mundo. La integración de la cadena productiva es altamente recomendable, aunque para poder realizar esto el cafeticultor debe contar con un variado arsenal de recursos de índole financiera y tecnológica. Beneficiado del café. El productor de café tiene 2 opciones: vender su café en cereza, como se le conoce a los granos rojos, o beneficiarlo, aunque este último requiere de una inversión que muchos cafeticultores no están dispuestos a efectuar. En la compra, lugar donde se reciben los cerezas del productor, a quien se le pagará por kilogramo de café cereza, se carga la camioneta que llevará los granos al beneficio, donde se le someterá a un proceso llamado beneficiado húmedo. En el beneficio, cayendo a la tolva de recepción, se puede ver varios tipos de granos. Rojos, que son los granos bien maduros, producto de un buen corte. Púrpuras o negros, que son los granos que se secaron en la mata en la primera pasada de la cosecha. Los amarillos, que son fruto de variedades caturra, y alguno que otro verde que se le fue al cortador. Ocasionalmente, también algunas hojas acompañan a los granos en su viaje a este sitio. El fruto del café es parecido a una cereza. Es roja cuando está madura
y contiene en su interior 1 o 2 granos envueltos por una membrana pergaminosa y de manera envolvente una parte carnosa llamada pulpa. Despulpado. El primer paso del beneficiado es el despulpe, que consiste en retirar la cubierta roja carnosa y separarla de los granos que son de nuestro interés. Esta operación es sencilla y se ejecuta por medio de máquinas denominadas despulpadoras, de las cuales hay muchos modelos, aunque el objetivo principal es el mismo: frotar el fruto con discos de superficies rugosas que desgarran la pulpa del café. El despulpado debe efectuarse inmediatamente después de cosechado el café o durante las 10 horas siguientes a la cosecha, para que no fermente el fruto y se perjudique el grano. Algunos beneficiadores acostumbran colocar las cerezas en estanques de agua, de las cuales pasan a las máquinas arrastradas por la misma corriente. Esta práctica es buena, pero el gasto de agua es considerable. Es preferible llevar el fruto a la tolva de las máquinas y agregar agua por otro conducto. Al final del proceso, los granos de café salen por un lado y la pulpa, las cerezas no despulpadas y el residuo mucilaginoso por otro. Debido a la creciente preocupación ecológica que existe, los beneficiadores se han dado a la tarea de buscar nuevas opciones de reducción de agua en el proceso, además de evitar contaminar el suelo y el agua con los desechos de los beneficios. En la actualidad, existen máquinas despulpadoras que consumen una mínima cantidad de agua. Pueden ser manipuladas por una sola persona y de un tamaño más pequeño que las tradicionales. Muchos beneficiadores han encontrado la manera de tratar el agua que utilizan para este proceso, con plantas de tratamiento y reutilización del agua en el mismo. La pulpa que se convierte en desecho se aplica en los cafetales como abono o se utiliza en la alimentación de lombriz roja, en el nuevo negocio de la lombricultura. Lavado. El café salido de despulpar es vaciado en tanques de concreto y se le aplican uno o varios lavados, que tienen por objeto desprender la sustancia mucilaginosa que impregna a la película del grano. Es necesario construir 3 tanques escalonados con compuertas individuales para el mejor lavado del grano. El lavado se efectúa de la siguiente manera. Una vez acabado el despulpado, se deja el grano amontonado y ligeramente húmedo durante unas 4, 5 o 6 horas con el objeto de provocar una ligera fermentación que facilite el desprendimiento de la sustancia glutinosa. Secado. El proceso de secado puede realizarse de 2 maneras: por el método tradicional de asoleado o por medio de máquinas secadoras. El secado tradicional se lleva a cabo en planillas o asoleaderos, aunque estos tienen como contradicción que la época de cosecha de noviembre a enero a menudo tiene días húmedos y